Buenas tardes. ¿Qué más añadir con el pastor? Creo que podemos terminar aquí con su introducción. ¿Qué les parece si antes de iniciar con nuestro tema, si oramos, ponemos nuestros corazones delante de Dios, que es un tema muy importante que yo creo que necesitamos en verdad pedirle a Dios que nos ayude a entenderlo, a abrazarlo y pues realmente poner nuestra esperanza en Cristo tal como. Así que vamos a orar para iniciar. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra, Dios, nos guías, nos muestras. Y el día de hoy queremos ponernos delante de ti para que a través de tu palabra nos enseñes, nos guíes este punto tan importante, no solamente en la época de la reforma, sino en la actualidad. Que nos enseñes, Dios, a confiar, a tener fe, que nos enseñes, Dios, a través de este tema. Te pido, Dios, que seas en nuestros corazones, que nos ayudes a estar atentos, que me ayudes a mí que voy a predicar, que me ayudes a mantenerme fiel a tu palabra, Dios, y que seas tú obrando a nuestros corazones el día de hoy. Nos ponemos, Dios, en tus manos, en nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Añadiendo un poco al contexto, más que histórico, un poco, pues, situacional dentro de la historia de la Reforma, de lo que estaba sucediendo, que nos contaba, nos narraba el pastor en un principio. Me gustaría contarles un poco de qué estaba sucediendo y por qué ese punto fue tan importante y por qué sigue siendo relevante en la actualidad, la sola, la sola fe, que es nuestro tema del día de hoy. En aquel entonces, la gente vivía bajo una sombra de juicio y persecución por parte de la iglesia. Vivían con un temor, pero no un temor reverente a Dios, sino más bien como un terror, un miedo al juicio, al castigo de Dios. La manera en cómo la gente miraba a Dios no era como un Dios misericordioso, un Dios de gracia como nosotros, gracias a Dios lo podemos ver ahora o podemos encontrarlo a través de la escritura, sino que el concepto que la gente tenía de Dios era el de un Dios airado, un Dios que estaba ahí para condenar y juzgar cada una de las cosas que las personas hacían. De, de poner ese miedo o ese temor en la gente era de algo que se había encargado la iglesia. La iglesia tenía tanto poder en ese entonces y tanta influencia en las personas, que se habían apoderado del evangelio o de la palabra, de las doctrinas, de la enseñanza, que lo que ellos decían era la verdad absoluta. Y si ellos miraban algo que consideraban contrario a lo que ellos decían, ellos te decían, ¿sabes qué? Tú eres un hereje, tú eres un pecador y estás condenado. Imagínense, la gente estaba asustada, aterrada a ir en contra de la iglesia. Nadie se atrevía a cuestionar la iglesia. No solamente eso, sino que también, pues parecía que había una exclusividad de la palabra. ¿Por qué? Nadie en ese entonces tenía acceso o podía tener acceso a la palabra si no era la iglesia. Entonces la gente, ¿qué tenía que hacer? Creerles. Si la iglesia decía, esto es la verdad, la gente les creía. Para que nos demos una idea de qué tan absurdo había llegado la doctrina o la enseñanza de la gente, les voy a dar un ejemplo. En ese entonces, la misma iglesia que acusaba, la misma iglesia que condenaba y que tenía con terror a la gente, había comenzado a perder la virtud real del evangelio, a llevar el evangelio a lucrar con él. O sea, los mismos que aterrorizaban a la gente les daban un medio de salvación. Les decían, ok, tú hagas lo que hagas, no puedes ser salvo. Tú vas a ser condenado, y estaban aterrorizados, no podían cuestionar nada y les dice, pero ¿sabes qué? Existen estas que en aquel entonces eran las indulgencias, que a través de los años fueron evolucionando de ser en ciertos actos, ciertas cosas meritorias, hasta llegar al punto en donde se había convertido en un negocio. La iglesia en ese entonces estaba construyendo la basílica y que dicen, ¿sabes qué? Necesitamos fondos, vamos a lucrar con esto. Y en aquel entonces surge un fraile llamado Johann Tetzel, que él tenía una frase famosa que yo creo que nos va a ayudar, se las voy a mencionar porque nos ayuda a entender un poquito la ideología que tenía la iglesia en ese entonces. Y la frase decía así, tan pronto como la moneda en el cofre resuena,
el alma del purgatorio vuela. O sea, imagínense qué absurdo era esta creencia, que pensaban que con dinero, con pagar, ellos estaban siendo rescatados de la condenación a causa de sus pecados. En verdad, no solamente es algo triste, sino que es algo absurdo, que lo vemos, lo leo y digo, ¿cómo es posible que la gente en ese entonces pudiera caer ante estas mentiras? La salvación era algo que les daba terror, pero al mismo tiempo la iglesia la había devaluado tanto que estaba al alcance de una moneda. Es triste en verdad. Literalmente estaban vendiendo la salvación a las personas. La gente que estaba con terror, ahora decía, bueno, estoy pecando, estoy haciendo esto, quiero librarme de esa condenación que viene. ¿Qué es lo que debo hacer? Pagar. Y era algo que hacían. Y en aquel entonces es que se levanta y Dios utiliza a un hombre llamado Martín Lutero, que en su biografía nos narra que Martín Lutero era un hombre que vivía atormentado precisamente con ese terror que se le había inculcado, que constantemente se pasaba horas orando, leyendo, ayunando, que constantemente se confesaba y aún así no lograba calmar su conciencia. Era un hombre que luchaba constantemente y decía, ¿por qué con mis fuerzas? ¿Por qué con mis fuerzas no logro alcanzar esa justificación? ¿Por qué con mis fuerzas no logro ser esa persona justa? Y había ese choque entre lo que él sentía, entre esa frustración que tenía, ese terror que tenía por parte de Dios, porque él también nos cuenta la historia o sus biografías, que él también veía a Dios como un Dios airado que quería condenarlo. Y teniendo eso en mente, se encuentra con el texto, con un texto que vino a cambiar su perspectiva, que vino a traer alivio a su corazón, que vino a traer esa libertad de ese juicio que él pensaba que Dios tenía para él. Y es el texto en el cual vamos a girar nuestro tema el día de hoy, que está en Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y lo voy a leer y dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Lutero, después de leer este texto, escribió que después de leerlo sintió que había nacido de nuevo, que había entrado al paraíso a través de las puertas del cielo que estaban abiertas. Ahora yo me pregunto, ¿por qué tanto alivio después de leer este texto? ¿Qué tiene este texto? ¿Qué nos dice este versículo que trajo esa tranquilidad en un hombre que estaba realmente acusado por su conciencia, por su pecado, y con temor y terror a ese Dios que se le había enseñado que era un Dios airado, enojado, que lo quería condenar? ¿Por qué de repente ya no tenía ese temor que había? Y la realidad, o pudiéramos decir el resumen de este texto en el cual vamos a estar estudiando, es que porque en este texto podemos entender que es solamente por fe y no por los méritos propios, no por las obras que él estaba haciendo, que él podía ser justificado. Ahora vamos a explicar un poco acerca de esto. Me gustaría que reflexionemos un poco en qué es la justicia o qué es ser justos, cómo se mide la justicia de Dios. ¿Cómo podemos nosotros ser justos? ¿Qué pensamos al respecto cuando pensamos en esto? Tristemente, muchas veces asociamos el ser justos con ser buenos, con cumplir con cierto estándar moral. Se nos ha enseñado que debemos cumplir con ciertas cosas para ser buenos, ¿no? Para ser buenos cristianos, para ser justos. Ser buen esposo, ser buena esposa, ser buen hijo, ser buen empleado, cumplir con nuestros deberes en nuestra casa, en nuestro trabajo como ciudadanos. No solamente en nuestra vida diaria pensamos, bueno, tal vez si yo cumplo con, con mis, eh, con mis deberes o responsabilidades cristianas, si asisto a la iglesia, si llego temprano, si leo la Biblia, si oro.
Si hago todas estas cosas, ¿pudiéramos decir realmente que somos justos? La verdad es que no. La verdad es que pudiéramos hacer una lista bien larga de todas las cosas buenas que hacemos en nuestra vida y nunca pudiéramos decir que somos justos. Nunca pudiéramos decir que por más buen testimonio que tengamos con los de afuera, por más buenos que incluso nosotros mismos nos engañemos y creamos que somos, la verdad es que no somos justos. Entonces, ¿a qué se refiere el texto que dice que el justo por fe vivirá? Es más, Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno. ¿Se estará contradiciendo Pablo? ¿Nos estará diciendo Pablo que solamente el justo por fe vivirá, pero como no hay ningún justo, nadie va a vivir, nadie va a ser rescatado, nadie va a ser justificado? No, este texto no nos está diciendo esto, sino que realmente nos está señalando que por cuanto nosotros no somos justos, necesitamos la justicia para ser salvos. Pero ¿cómo obtenemos esa justicia? ¿Cómo es que podemos ser justificados? El mismo texto no lo dice. Porque porque en el evangelio, perdón, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Cuál es la justicia que nos revela el evangelio? ¿Nuestras buenas obras? ¿Nuestros méritos? No, la justicia de Dios. La justicia de ese hombre que fue justo, perfecto. Nosotros a través del evangelio encontramos a un Jesucristo que caminó y vivió de manera perfecta, que todas sus obras fueron buenas. No solamente todas sus obras fueron buenas, sino que él cumplió en su totalidad y perfección toda la ley. Él es el justo. El evangelio por fe nos muestra esa justicia de Dios y para fe, para que podamos tener fe en Jesucristo, para que podamos tener fe en sus obras, para que podamos tener fe en su caminar diario, en que aquello que nosotros no pudimos hacer, que podamos entender que Él lo cumplió en nuestro lugar. Realmente necesitamos la justicia, pero no nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Es por eso que dice que es por eso que nos dice que el justo por fe vivirá, porque aquellos que ponemos nuestra fe en Jesucristo, es que podremos realmente ser justificados. Ahora, el que seamos justificados, o podemos decir que somos justificados, ¿nos hace realmente justos? Legalmente sí. ¿Qué quiere decir esto? No, que Dios, siendo un juez justo, debe de castigar a aquellos que hacen injusticias, aquellos que pasan por alto su ley. Si Dios no castiga a aquellos que han quebrantado la ley, entonces sería un Dios injusto. Entonces, ¿cómo pues somos justos? Bueno, les voy a dar un ejemplo solamente para... Si hay un delincuente que va preso y está siendo condenado y el juez lo perdona y no lo condena porque su pecado o su maldad fue pequeña o lo que hizo, lo que quebrantó fue pequeño, ¿el juez es justo o injusto? Es injusto. Y pudiéramos decir, no, es que él hizo esto porque él robó porque necesitaba alimentar a sus hijos. No, es que él robó porque la persona que lo tenía realmente no necesitaba lo que tenía. Él está quebrantando una ley. Y si no es juzgado de manera adecuada, entonces el juez es injusto. Entonces, si nosotros pensamos que solamente Dios pasa por alto nuestros pecados, porque sí, entonces Dios estaría siendo un juez injusto. ¿Qué es lo que sucede entonces? Jesucristo toma nuestro lugar y recibe el castigo que tú y yo merecíamos. Es de esa manera que nosotros recibimos la justicia de Dios, no por nuestro esfuerzo, no por nuestras buenas obras, no por lo que nosotros podamos hacer, sino porque Cristo tomó nuestro lugar. A esta enseñanza o doctrina se le conoce como la doble imputación. ¿Qué quiere decir esto? A lo mejor la palabra nos suena un poco extraña, pero quiere decir que nuestra injusticia le es imputada a Cristo en la cruz y Cristo en la cruz recibe nuestro castigo
y nosotros recibimos o nos es imputada la justicia, las buenas obras de Jesucristo. Aquello que nosotros no pudimos hacer, nos es imputado, nos es puesto en su lugar. Entonces, legalmente, nosotros ya somos justificados, no por nuestras obras, sino por las obras de Jesucristo. ¿Quiere decir entonces que ya no pecamos, que somos justos por siempre? Por eso yo menciono y quiero hacer hincapié en legalmente sí, pero la realidad es que seguimos siendo pecadores. La realidad es que seguimos teniendo corazones que nos impulsan a hacer aquello que es malo. La verdad es que seguimos siendo personas malvadas que continuamente buscan lo suyo. Es triste, pero es una realidad. Lutero estaba tranquilo cuando encontró esto y se sentía así, no porque ya era alguien justo, que ya no luchaba con el pecado. Él seguía luchando con su conciencia, con su maldad continuamente. Al igual que nosotros, aún cuando somos justificados, vamos a luchar continuamente con nuestros pecados. Pero es aquí donde entra una frase también de la época de la Reforma, que es simul justus et peccator, que somos simultáneamente justos y pecadores. Esto quiere decir que aunque no podemos nosotros sostener la justicia con nuestras fuerzas, sí podemos tener la certeza y la convicción de que la obra de Cristo fue tan suficiente para librarnos de la condenación y el juicio de Dios, que hoy podemos tener esa justicia de Dios en nosotros. Tú y yo no podemos sostener con nuestro esfuerzo esa justicia. Nos es imposible. Nos es imposible y día a día vamos a luchar con nuestro pecado. Pero podemos entender que así como simultáneamente somos pecadores, somos también tomados, considerados como justos, gracias a la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿A poco esa no es una buena noticia? Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la buena noticia del Evangelio. Que tú y yo no podemos, que tú y yo somos pecadores, pero a pesar, aun cuando somos así de pecadores, aun cuando somos así de perversos, aun cuando luchamos día con nuestro pecado, con nuestra conciencia, con nuestro corazón, Cristo en su misericordia y solamente por gracia llevó aquella obra, aquella vida que tú y yo no podíamos, y entonces somos justificados y ya no hay condenación para nosotros. Somos librados de aquel juicio, de aquella condenación que realmente sí merecemos. Cristo lo sufrió en la cruz por amor, por misericordia y por gracia, para que tú y yo el día de hoy podamos estar aquí y decir, gracias Señor, porque el día de hoy tenemos la certeza, la seguridad de que somos salvos, de que somos justificados, de que somos considerados salvos. Y esa es la importancia de la fe en nuestra vida cristiana. Porque la fe en sí no es la sustancia o lo que nos salva, sino la fe es ese medio o ese instrumento que nos apunta a Jesucristo, la persona que realmente nos salva. Porque cuando nosotros miramos a Jesucristo y nos es revelado su obra perfecta, entonces podemos tener confianza y esperanza. Podemos realmente sobrellevar nuestra vida cristiana. Porque imaginémonos una vida en la que no tenemos esa certeza o esa confianza. Realmente sería aterrorizador como lo vivían en la época de los reformadores. Porque realmente si nosotros no ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Jesucristo, entonces sí tenemos de qué preocuparnos. Sí sería algo que debería de causarnos pavor. Porque realmente nuestras obras son dignas de un juicio y de un castigo. Pero gracias sea nuestro Señor Jesucristo que hemos sido librados. Gracias sea por su obra que hemos sido nosotros rescatados de ese juicio que merecíamos. Por eso es que la fe viene a ser tan importante. Mencionaba el pastor que en aquel entonces los reformadores, y no solamente en aquel entonces, sino también en la actualidad, muchas personas decían, es que es la fe más obras. Porque el Evangelio realmente es una locura para nosotros poder entender por qué es gratis. ¿Por qué me van a regalar algo? Queremos.
y nos han enseñado que debemos ganarnos todo en la vida. El mundo así es, y nos ha enseñado que si queremos algo debemos ganárnoslo. Y pensamos que eso aplica también para nuestra fe. Y podemos poner fe en muchas cosas en muchas ocasiones de manera equivocada. Y a veces decimos, yo he escuchado personas que dicen, yo soy una persona de fe y tengo fe en que si soy una buena persona, tengo fe en que estoy haciendo las cosas bien y ya más aparte voy a la iglesia, entonces sí soy salvo. Pero ahí nosotros estaríamos cayendo en el mismo error que tenía la iglesia en aquel entonces y que tristemente muchas iglesias siguen teniendo el día de hoy. Por eso es que nuestro tema principal no solamente es la fe en Jesucristo, es solamente la fe en Cristo. Porque no hay otro camino, no hay algo más. Tú no necesitas poner nada más. Esto es una licencia para que hagas lo que quieras, para que peques. No, pero sí es algo que debe de traernos una convicción de que tus obras no ayudan en nada a tu salvación. Pensar que tus obras ayudan o suman algo para tu salvación, para ser justificado, entonces sería diluir o menospreciar el Evangelio, rechazarlo literalmente, rechazar la obra de Jesucristo. Decir que la obra de Cristo no fue completa, porque le falta. Por más que digas, he escuchado cristianos o, bueno, gente, no sé si son cristianos, pero que dicen es que es 99% Cristo y 1% yo. Están mal. No puede ser ni 0.0000001%. 100% es la obra de Jesucristo. No podemos confiar en nada en nosotros. No podemos confiar en nada en nosotros. Es por eso que también la frase que mencionaba el pastor toma tanta relevancia en aquel entonces como en la actualidad de iglesia reformada, siempre reformada, que quiere decir que debemos continuamente estarnos reformando, yendo al evangelio continuamente, predicándonos continuamente. Porque no podemos solos, porque necesitamos de Jesucristo, necesitamos escuchar el evangelio. Y hoy se me predica el evangelio y hoy recibo el evangelio y digo, sí, le voy a echar ganas. ¿Y sabes qué va a pasar mañana? Se te va a olvidar. Y a lo mejor hoy sales con toda la energía y bendecido y dices, ¿sabes qué? Cristo es suficiente en mi vida y mañana vas a nuevamente tratar de hacerlo con tus fuerzas. Porque así somos, porque somos simultáneamente pecadores y justificados. Es por eso que continuamente necesitamos estarnos reformando, predicando el Evangelio. Por eso la reforma o el estarnos reformando tiene tanta relevancia en la actualidad y no es algo del pasado. El día de hoy no estamos hablando de historia para solamente conmemorar un hecho que sucedió. Sí lo conmemoramos, sí celebramos y damos gracias a Dios porque gracias a eso la iglesia pudo abrir los ojos. Pero la realidad es que nosotros estamos tan necesitados de escuchar el Evangelio, de reformarnos continuamente, como lo estaba la iglesia en aquel entonces. Porque al igual que ellos somos pecadores, porque al igual que ellos fallamos continuamente y necesitamos dejar de confiar en nosotros. El peor enemigo que vamos a tener en nuestras vidas es nuestro corazón, nosotros mismos. No va a ser alguien más. Y pudiéramos echarle la culpa. Es que el pastor me dijo, bueno, el culpable eres tú porque tu corazón decidió creerle. Oye, es que a mí me enseñaron esto en mi casa. Bueno, el culpable eres tú porque decidiste. Porque tenemos un corazón perverso que continuamente busca tomar lo que le conviene. Era bien fácil para la gente en aquel entonces decir, la iglesia es la culpable. Y la realidad, si vemos el contexto, pudiéramos culpar a la iglesia y decir, la iglesia estaba corrompiendo el evangelio y les vendía las indulgencias. Pero quien tenía la culpa eran aquellas personas que les creían también. Ellos van a ser condenados y juzgados por haberles creído, porque no confiaron en Jesucristo. Aquellos que no confiaron. Gracias a Dios, en ese entonces surge la reforma y mucha gente pudo convertirse, confiar y poner su fe en Jesucristo. Necesitamos nosotros también hacerlo. Nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia. Va a haber muchas cosas que vamos a escuchar y principalmente vamos a escuchar en la actualidad que podemos solos, que somos unos campeones, que debemos empoderarnos, que debemos de pensar en nosotros por encima de los demás. Pero la realidad
es que Cristo, como bien mencionaba el pastor en el principio, debe ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra fe. Y si nosotros realmente ponemos nuestra confianza en Cristo, podemos tener la certeza que no hay condenación porque hemos sido justificados. Amén.